Una vez más les saludamos a todos en el nombre del Señor, a los hermanos aquí presentes en el templo y a los que en diferentes lugares del mundo nos ven a través de las redes todos los domingos. Esperamos que la gracia del Señor Jesucristo les acompañe y que ellos puedan ser edificados con la palabra de nuestro Señor. Hoy, si el Señor así lo permite, pues yo quiero terminar con la quinta parte de este mensaje que hemos estado predicando bajo el tema, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Es tiempo de guerra. Y es tiempo de guerra. En todo el sentido de la palabra es tiempo de guerra. Y quiero terminarlo hoy porque, como ya muchos saben, ya el jueves yo me voy para los Estados Unidos y voy a estar varios domingos fuera. Así es que quiero concluirlo hoy para cuando venga, pues traer otro nuevo. Gloria a Dios. Espero que se alimente en el día de hoy su alma y que usted pueda pues recibir con gozo lo que Dios le tenga que decir. Yo siempre he dicho, y esto lo repito todo el tiempo, la palabra del Señor es comparada con una espada de dos filos. O sea que tanto corta para allá como corta para acá. Y todo el que predique el Evangelio tiene que estar dispuesto a recibir lo que Dios le quiere decir. Estamos en la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y hemos estado durante estos 5 domingos, porque hoy es el quinto domingo, leyendo este primer versículo del capítulo 11, que dice: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y la frase más importante ha sido esa: y David se quedó en Jerusalén. Gracias, pueden sentarse, ya hemos orado para que Dios se glorifique en esta palabra. La semana pasada llegamos hasta la parte final donde David envía una carta a Joab, el general del ejército, para que Urías sea sacrificado, porque no le cabe otra palabra. Y así fue que se llevó a cabo la orden tal como David la dio, y a Joab, y a Urías lo mataron injustamente. Ahora, en el día de hoy, vamos a entrar en otra dinámica de esta situación. Porque en el versículo 27 del capítulo 11, la última frase dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, cuando Dios le habló a Saúl a través de Samuel, le dijo que Dios escogería en su lugar a un hombre conforme a su corazón. De ahí nace la expresión de que muchos predicadores citamos, de que David era conforme al corazón de Dios. Esto aparentemente contradice la acción de la que hemos estado hablando durante todos estos domingos, porque la gente preguntará: pero si ese hombre era conforme al corazón de Dios, ¿por qué hizo esta maldad? Lo que tenemos que entender es que todos nosotros somos seres humanos y que como seres humanos tenemos una responsabilidad de honrar al Dios al cual le servimos. Que Dios te llama a un ministerio, que Dios te llama a la salvación, gloria a Dios, esa es la parte que Él hace. Pero la parte que te corresponde a ti es tuya. Tú eres el que tienes que mantener fidelidad, tú eres el que tienes que agradar al Señor, aunque Dios te ame, aunque Dios te haya escogido. Tienes que hacer el esfuerzo por glorificar a Dios en todas tus acciones. Ahora, el capítulo 12 cambia la cosa, porque lo que le sucedió a David le sucede a mucha gente en el día de hoy. Piensan que el Dios que está en el cielo no se da cuenta de las maldades que se cometen aquí en la tierra. Y a veces la gente peca deliberadamente y creen que en el cielo hay un Dios que está viejo, que está sordo, que está ciego, que está dormido y que ya no se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo acá abajo. Sin embargo, el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios presente.
Y cuando decimos que es un Dios presente, es un Dios que está en todo lugar y que nada de lo que sucede en la tierra está fuera de su alcance, sino que todo lo que sucede, bueno o malo, Él lo sabe, Él lo ve antes de que suceda, porque Él es omnisciente. Por lo tanto, son atributos de Él, hace que Él sepa todo y que Él vea todo y que esté presente en todo lugar. Así es que David trata de tapar su pecado con la muerte de Urías. Lo triste es que se lleva luego a su mujer para su casa y la hace mujer suya. La mujer había quedado embarazada. Pero ¿qué sucede? Que todo pecado que el ser humano comete tiene consecuencias. Y yo he hablado aquí en otras ocasiones acerca de uno de los atributos de Dios que se conoce como atributos comunicables, que son esas características o cualidades que Dios tiene y que Él las comunica o las participa al hombre. Por ejemplo, lo que es la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad, son unos atributos que son exclusivamente de Dios y que nadie más los tiene. Pero hay otros atributos como lo es la justicia, la santidad, el señorío, que son atributos que Dios los comparte con el hombre. Y entonces, dentro de ese atributo que se llama justicia, la justicia tiene dos caras. Una se le llama remuneración y la otra se llama retribución. La remuneración no es otra cosa que recompensa. O sea, todo lo bueno que el hombre hace es recompensado por Dios. Seas tú cristiano o no, haces algo bueno, Dios te recompensa por eso bueno. Porque eso es equidad y eso es justicia en las manos de Dios. Ese es su carácter. Ahora, la otra parte se llama retribución, y retribución significa juicio o castigo. O sea, significa también que todo lo malo que el hombre haga, sea cristiano o no, pagas por ello. Seas cristiano o no, porque David era conforme al corazón de Dios. Pero el hecho de que David fuera conforme al corazón de Dios no le daba licencia para pecar, ni le daba licencia para ejecutar obras malas y después taparlas como que nada pasó. Porque escuche bien, Dios no tiene nenes lindos. Y ese es el problema de mucha gente hoy en día, que creen, muchos de los que Dios escoge, que porque Dios me escogió, Dios me va a pasar la manita y cada vez que yo haga lo malo, Dios me va a mirar y me va a decir: duérmete, nene, turulete, no hay nada, no hay problema, todo está bien. No, no, no. El Dios al que tú y yo le servimos es un Dios presente, un Dios consciente, y que en su justicia, aunque Él no quiera y aunque le duela, Él tiene que corregirnos y tiene que castigarnos para que aprendamos la lección. Porque de lo contrario, entonces no existiría la justicia en el carácter de Dios. Y Dios es justo. Así que David comete su pecado, trata de taparlo, y él tal vez pensó: ya salí del lío, porque ya eliminé a Urías Eteo, se acabó el problema, nadie sabe lo que pasó entre ella y yo, así es que está todo listo. Pero hay profeta en Israel. ¿Y qué pasa? Que Dios siempre tiene instrumentos con los cuales Dios habla en privado. Por eso es que la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea revelado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace, aunque lo haga en las tinieblas, a alguien Dios se lo va a decir. A alguien Dios se lo va a revelar. Y si no, Él te habla directamente, va a utilizar a alguien. Porque Dios lo que quiere, que no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie perezca, sino que Dios nos da oportunidades para que nos arrepintamos y que comencemos nuevamente a hacer lo correcto ante sus ojos, aun cuando nos hemos equivocado. Entonces ahora, en este caso, Dios envía a un hombre llamado Natán. Según lo que dice la historia, Natán era amigo personal del rey. O sea, no todos los profetas eran amigos de los reyes. Muchos de los reyes de Israel y de Judá aborrecían a los profetas de Jehová, muchos de ellos, porque los profetas eran los instrumentos a los cuales Dios les revelaba cosas que ellos hacían en secreto, y por lo tanto muchos de los reyes hasta trataron de eliminar a varios profetas de Jehová. Así es que no era común que un profeta fuera bien allegado o bien amigo del rey. Habían profetas que tenían que dar la profecía, como el caso de Elías, y después tenía que huir. Porque Acab quería matarlo y Jezabel quería matarlo porque no le convenía las profecías que Elías daba. Eso pasa hoy en día. Hoy en día tú tienes que decir las cosas como a la gente le gusta oír, porque si dice lo contrario, lo que a ellos no les gusta oír, se hacen tus enemigos y te quieren matar. Pero el hombre de Dios que es íntegro, no importa que le cueste la vida, va a decir lo que Dios le mandó. Y en este caso, aquí no hay amiguismos. En el Evangelio no hay amiguismos. Porque ahora Natán, que aunque era amigo de David, recibe la palabra de Jehová y va donde el rey David a decirle lo que Dios dijo. Entonces, en el capítulo 14, Dios comienza a utilizar a Natán
y comienza a hablarle a David de una alegoría, más bien una ilustración. Y le va a dar el mensaje de una forma que posiblemente David no la entiende al principio. Y el profeta le dice, mira, había un hombre rico que tenía muchas posesiones. Tenía vacas, tenía bueyes, tenía ovejas, tenía todo lo que quería. Pero había un vecinito suyo, pobre, que lo único que tenía era una corderita. Y de momento le llegó un amigo a la casa de ese hombre rico. Y él, en lugar de matar una de las muchas ovejas que tenía, fue y agarró la única corderita que tenía su vecino. Escuche, y esa corderita, ese dueño la había criado, la tenía como si fuera de su casa, la amaba tanto porque era lo único que tenía. Pero ese hombre la mató, la sacrificó para dársela a la visita. Mientras Natán está relatando esto, David, como rey supuestamente justo, comienza, dice la Biblia, a enfadarse. Se enfadó, le dio coraje, se llenó de ira, porque él dice, esto que está pasando aquí no es normal. Versículos 1 al 4 está la ilustración. Ahí dice exactamente el relato. Pero en el versículo 5, ahora está la reacción de David. ¿Y la reacción de David cuál es? Tal hombre tiene que morir. A ese hombre hay que matarlo. Eso no puede pasar aquí. Oiga, qué justo, ¿verdad? Qué justo. Un hombre, perdonando la expresión, que diríamos en Puerto Rico, estaba predicando la moral en pantaloncillos. ¿Por qué? Porque ahora está enojado por alguien que cometió una injusticia con un pobre, pero no se daba cuenta que lo que él había hecho era peor que esa ilustración. Ahora, cuando él está así, en esa acción bien molesto, dice que se enfureció contra el tal hombre. Y se enfureció en ese momento, sin saberlo, contra él mismo. Porque Natán le dice, tú eres aquel hombre. El profeta le dice a David, tú eres aquel hombre. Y del versículo 9, del 7 en adelante, escuche bien cómo le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Escuche bien, del versículo 7 al versículo 10, aquí está en ese momento, mis queridos hermanos, el por cuánto. Todo se decide en un por cuánto y un por tanto. ¿Sabe que eso es así? Cuando se habla acerca de ley dicen por cuánto, siempre que se va a hacer una resolución o que se va a hacer cualquier asunto constitucional, dice por cuánto, por cuánto, por cuánto y después por tanto. O sea, la decisión del por tanto es por lo que mostró el por cuánto. Así es que ahora David escucha todo el relato y le dice, el profeta, esto fue lo que Dios hizo contigo. Dios te libró de la mano de Saúl. Dios te dio el reino. Dios entregó en tus manos a todo el pueblo. Te entregó hasta la casa del rey. Te entregó todo lo que había. Es más, y si no voy a estarlo conforme con eso, te iba a dar hasta mucho más. Y eso a mí me puso a pensar. Porque los misterios de Dios los conoce Dios. Y las reservas divinas para ti y para mí las conoce Dios. Pero las reservas divinas están sujetas a la fidelidad humana. O sea, lo que Dios le iba a dar a David era mucho más de lo que le había dado. Pero en el momento en que llegó la prueba, llegó la tentación, él cedió ante ella y por lo tanto, bendición limitada. Bendición cortada. Te pude haber dado mucho más. Si con eso no estabas contento, yo te pude haber dado mucho más. Pero ahora cometiste un acto que a mí no me agradó.
Lo que hiciste fue injusto. Y la Biblia es clara. Entonces, hermanos, comienza el por tanto. Y el por tanto, en el versículo 10 al 14, se le dicta la sentencia. Y le dice, por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Oiga, usted sabe que cuando tú pecas y que cuando yo peco, estamos menospreciando a Dios. Porque David había pecado con la mujer de Urías Eteo, pero a Dios le está diciendo, me menospreciaste a mí al hacer lo que tú hiciste. Así que esto es algo que te debe de poner a ti y a mí a pensar antes de fallarle a Dios. Porque posiblemente dicen, no, eso no tiene que ver con Dios, tiene que ver con mi hermano, con mi amigo, con mi vecino, con cada ser humano. No, aquí el Señor le está reclamando y le está diciendo que lo había menospreciado. Porque cuando nosotros, los siervos y los hijos de Dios escogidos por Él, hacemos lo contrario a su voluntad, menospreciamos su santidad. Menospreciamos su nombre. Menospreciamos lo que Él es. Y a Dios no le gusta eso. Porque Dios es digno de honra. Dios es merecedor de alabanza. Dios merece que tú y yo lo glorifiquemos con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestra alabanza. Porque mira bien, hay gente que está muy equivocada. Hay gente que canta muy lindo, que predica muy bueno, que usted lo ve que son lo que llaman hoy muchos adoradores. Pero escuche bien, no solamente con eso se honra a Dios. A Dios se honra más con nuestras acciones que con nuestras palabras. Y la adoración de un cántico o la adoración de una predicación es simplemente algo que sale por tu boca. Pero la adoración que tú le das cuando tú actúas de acuerdo a su palabra, haces lo correcto, es más importante aún, porque Dios no se complace en los sacrificios, Él se complace en la obediencia. Eso fue lo que le dijo Jehová a Saúl. ¿Acaso se complace Dios de los sacrificios? No, Él se complace, aleluya, de la humildad, de la obediencia. Cuando obedecemos su palabra, gloria a Dios. Así que nadie puede estarse jactando la boca porque canto lindo. Porque como Dios se mueve, mira cómo la gente brinca y salta cuando yo predico. Eso es una cosa. Otra es tu estilo de vida, tu conducta, tu relación con Dios. Si vivimos de acuerdo a la palabra, eso verdaderamente enaltece el nombre del Señor. Eso habla más que las palabras que podamos decir. Mis queridos hermanos, fíjense cómo a partir del versículo 10 hasta el 14 comienza entonces ahora la sentencia. Yo lo dividí en secciones. Estudiando esto lo dividí en secciones. Primero el por cuánto, el segundo el por tanto, y ahora viene la sentencia. Y la sentencia dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré que esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Oiga bien, ¿cómo ahora? ¿Cuántas mujeres había él violado, usurpado? Una. Y ahora la sentencia hace que Dios diga, las tuyas. Tú lo hiciste en secreto, a las tuyas se lo harán en público. Para vergüenza, porque es que Dios no se complace en el pecado de nadie. Y repito lo que dije ahorita, Dios no le da a nadie licencia para pecar y hacer lo malo, aunque sea un ungido suyo. Si un ungido peca, un ungido paga por su pecado. Así que es muy importante que nosotros los hijos y las hijas de Dios tengamos esto grabado en la mente y en el corazón. O sea, Dios está mirando cada paso que tú y yo damos. A Él no se le escapa nada. Ahora, en el versículo 15, viene la otra parte, porque del 10 al 14 está dictándose la sentencia. Y del versículo 15 en adelante comienza el juicio. O sea, Dios comienza a ejecutarlo. Si usted cree que a Dios se le olvida las cosas, no.
Dios comienza a ejecutarlo. Miren el versículo 15, la Biblia dice, Natán se fue a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Ahí está. Ese niño que venía era fruto de pecado, pero sea como sea, es hijo. Y los hijos se aman. Y parece, según lo que la Biblia habla acerca de David, que David era un padre que amaba mucho a sus hijos. Y ahora el niño enferma y el niño muere. Comienza la primera ejecución del juicio. El niño muere. A pesar de eso, David era un hombre que confiaba en la misericordia divina. Y de versículo 16 en adelante, la Biblia comienza a relatar que David, tan pronto le dijeron que el muchacho estaba enfermo, se fue a ayunar, se fue a orar, no quiso comer, se apartó, estaba en angustia. La Biblia dice claramente que estuvo acostado la noche en tierra. Y se levantaron de su casa y vinieron a levantarlo, pero él no quiso, ni comió, ni bebió, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Fueron 7 días de ayuno, 7 días de humillación, 7 días de estar tirado en el piso, clamando a Dios para que Dios levantara a su niño. ¿Y qué pasó? El niño se murió. Así que Dios hace lo que Él tiene que hacer. Por eso hay gente que muchas veces hoy en día se confunde cuando, por ejemplo, le piden a Dios sanidad por un familiar y el familiar se muere. Entonces dice, no, pero es que la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús no dudando será hecho. Eso dice la Biblia. Pero por encima de eso va la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es llevarse un ser querido tuyo, por más que patalees, brinques y saltes, se lo va a llevar porque le llegó la hora. Y no es que Dios te falla, no es que Dios te traiciona. Y más en casos como este, que era la ejecución de una sentencia divina por un pecado que había sido cometido en lo oculto, pero que ahora Dios lo iba a sacar a la luz pública. Y ahora el muchacho se muere. Cuando el niño se muere, los que han leído la porción, yo me gozaba esta mañana, desde bien tempranito, yo me levanté como a las 6 y me puse a leer la palabra y a gozarme. Empecé a leer y no encontraba cómo parar, porque es que cuando usted lee la Biblia, usted va sacándole tanto, que quiere seguir hacia adelante. La Biblia entonces dice que al séptimo día el niño muere, y ahora vienen los siervos de David y le dicen, vienen donde él. Y él no sabían cómo decirle que el niño murió, porque lo habían visto tan angustiado, 7 días sin comer, 7 días en la tierra. Y cuando vienen y le dicen, el niño murió, David se levantó bien tranquilo, se lavó la cara, se ungió, se cambió de ropa y fue y se sentó a la mesa, deme de comer. Y la gente dijo, adiós, David. Pero cuando el niño estaba enfermo, no comías ni bebías, y estabas ahí en tierra, y ahora que se murió, ¿cambiaste? ¿Estás contento? Y él dijo, es que ya está muerto. ¿Acaso él podrá venir a mí? No, yo voy a ir a él, pero ya a mí no vuelve. Así que lo que iba a orar, ya lo oré. Lo que iba a ayunar, ya lo ayuné. Ahora es simplemente aceptar la voluntad de Dios. Y esto también es una lección para nosotros. Que muchas veces pasamos todo el tiempo reclamándole a Dios. Se nos muere un ser querido y pasamos 20 años de luto, cristianos, y todavía vestidos de prieto, de negro, guardando luto y peleando con Dios. Oigan, hermanos, el que Dios se lo llevó, dele gloria a Dios que se lo llevó. ¿Cuánto hubiera yo deseado que en el 2015 yo me hubiera ido? Cuando Dios hizo lo que hizo conmigo, yo se lo agradezco, pero hoy en día me hubiera gustado haberme ido en el 2015. ¿Sabe por qué? Porque del 2015 al 2022 han pasado 7 años que yo he visto lo que nunca en mi vida había visto antes. He llorado y he sufrido amargamente por situaciones que me han pasado que yo nunca pensé que iba a pasar. Si me hubiera ido, me las hubiera economizado. Y ya los que me lloraron se hubieran olvidado de mí. Pero todavía estoy aquí dando candela. ¿Usted ve? Es que es mejor estar allá. Es mejor estar presente con el Señor, hermano. Así que Dios perdone a todos esos cristianos que se pasan todo el tiempo lamentando la partida de papi,
lamentando la partida de mami. Oiga, eso es una cosa increíble. Y todo el tiempo con ese lloriqueo, dale gloria a Dios, porque por más que usted llore, brinque, salte, ayuno, el muerto no vuelve. Cuídese usted de vivir una vida agradable ante Dios. No vaya a ser que por usted estar peleando con Dios se muere usted también antes de tiempo. Porque con Dios no hay quien pelee y gane. Dios hace lo que Él quiere. Es así. Yo los otros días perdí a mi hermana Abigail. Y yo esto lo he contado. Mira, Abigail para mí era una hermana especial. Porque mi familia hemos sido siempre bien unidos. Todos. Bien unidos. Siempre nos hemos cuidado, nos hemos protegido unos a otros. Pero hay unos que son como especiales. Y Abigail para mí era como mi segunda mamá. Porque esa desde que yo nací me cuidaba, esa todo el tiempo estaba pendiente a mí, me bañaba. Aún mire, se casó y todo el tiempo decía que yo era su bebé. Y ella no quería cuenta conmigo, yo con ella. Yo la abrazaba, la besaba, me sentaba hasta en la falda. Porque esa para mí era una mujer especial para mí. Y cuando la vi en la agonía de la muerte, herida por un cáncer de huesos, y que sufrió tanto cuando metastizó y se le fue al hígado, fue una agonía que duró varios días. Allí estuve yo con ella. El corazón se me quebrantaba. Yo sentía el dolor de ella. Quería meterme por dentro para que el dolor me diera a mí. Pero cuando ella dijo, me llamaron por mi nombre, yo dije, gracias, Señor. Y me la acerqué en el oído y le dije, hermanita, respóndeme aquí. Es el Señor que ya te está llamando a su presencia. Se acabará tu dolor, tu angustia y tu sufrimiento. Y al ratito volvió y dijo, ¿quién me llama? Me llamaron por mi nombre. Y se fue al cielo. Y cuando yo vi a mi hermana que había cerrado sus ojos y había ido con el Señor, yo quiero testificarle a ustedes, hermano, aquella angustia, aquel dolor que yo sentía, desapareció. Yo le digo que yo sentí una alegría, un gozo, pero tan grande de alabar y glorificar a Dios, porque yo sentí, se acabó su angustia, se acabó su dolor. Qué bueno que ya ganó, ya venció, está en la presencia del Señor. Y cada vez que la recuerdo, no boto una lágrima, sino que digo, gracias por mi guita linda, que está en el cielo glorificando tu nombre. Y gracias por mami, y gracias por todos los que se fueron contigo. Qué bendición que ya aseguraron su eternidad. Ay de mí que estoy todavía acá abajo. Ay de ti que estás todavía aquí abajo, luchando contra el diablo, contra la tentación, contra el pecado, contra el dolor del cuerpo. Ay de ti y de mí, que nos ayude Dios. Así que, hermano, hay que darle gloria a Dios. David lo hizo. ¿Para qué ayunar más? ¿Para qué voy a llorar más? Denme comida, hombre, que voy a comer. Coma, hermano. Se le murió papi y mami. Llore los 3 días y ya. Entrégensela al Señor, ya se fue, punto. Aunque sea difícil. Y digan, ay, ese pastor es cruel. No, yo no soy cruel. Lo que pasa es que a mí se me han muerto muchos ya. Imagínense. De mi casa ya se han ido 9. 9 veces he llorado. He tenido duelo. 9 veces. Todos amados. Sin contar a mi abuelita linda, que fue la que me crió a mí. Que era la mujer que yo más amaba en la tierra. Porque de verdad que yo amaba a mi abuela, que eso es una cosa increíble. Pero gloria a Dios. Hoy en día bendigo al Señor porque ellos se fueron a un lugar de paz, de tranquilidad. El hijo de David se fue con Dios. Porque él, aunque era fruto de un pecado, él era un inocente. Y la Biblia es clara. Y el reino de los cielos es de los niños. Así es que ese niño no tenía culpa de lo que pasó. Y Dios es un Dios justo. Y no le iba a cobrar al niño el pecado de papi. Le cobró simplemente a papi el pecado que pagó quitándole el niño. Pero el niño se fue con Dios. Punto. Para eso que dice que los niños que se van al infierno. Porque hay un montón de predicadores que dicen eso, ¿no? Que si los niños se van al infierno. Bueno, la Biblia no me dice eso a mí. La Biblia que me dice es que Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí no soy impiedad porque los tales es el reino de los cielos. Y después dijo, y ninguno que no me reciba como un niño no entrará en el reino de los cielos. Claro, hay que ver hasta qué etapa son niños. Porque hoy en día hay niños de 10 años que saben más que yo. Hay que ver también hasta dónde hay un estado de conciencia que les reprende y que le hace saber lo bueno y lo malo. Hay que ver. Ahora, David entonces glorifica, da gracias a Dios, porque la Biblia dice que fue y adoró a Dios. Él se fue a adorar al Señor. En los momentos de prueba hay que adorar al Señor y glorificar al Señor. Así es que comienza ese juicio
Y yo no le voy a hablar mucho más hoy, pero simplemente por encimita así le voy a mencionar algunas cositas que pasaron de ahí en adelante como consecuencia. Mire, se le muere el niño, el primero. Número 2, tiene un hijo llamado Amnón, hijo de él. Y su propio hijo, Amnón, se enamora locamente de su hermana, Tamar, otra hija de David. Hace un chanchú con un amigo que tenía que era primo también, un sinvergüenza. Porque aquel sí que era malo, que la Biblia misma dice que era bien sagaz. Y cuando vio a Amnón llorando y sufriendo, imagínense, él le había dado, perdone, no sé si dice esa palabra, ¿ves? Pero en Puerto Rico se habla mucho de cuando la gente se enchulan. ¿Se acuerda de eso? Está feo, ¿verdad? Pero eso fue lo que le dio a Amnón. Porque la Biblia dice que hasta ni comía, se puso flaco. Que ni comía porque estaba enamorado loco de su hermana. Y viene el primo y le dice, ¿por qué tú estás así? Porque yo amo a mi hermana, estoy locamente enamorado de ella, pero no puedo tenerla. Y él le presentó una estrategia, le dijo, hazte el enfermo, acuéstate en la cama y manda a buscar a tu papá que venga a verte. Y cuando tu papá venga le diga, no, yo quiero que mi hermana Tamar venga y me traiga comida. Y engañaron al rey otra vez. Mire, es que cuando tú pegas hasta la visión se te va. Y el rey viene a visitarle y dice, papá, lo que pasa es que yo estoy enfermo y necesito que Tamar venga y me dé comida. Y el papá fue y mandó a buscar a Tamar. Tamar, mira, tu hermano está enfermo, quiere comer de tu mano, vete, prepárale. Y ella fue y preparó unas hojuelas, qué sé yo qué, y le trajo comida. Y cuando llegó al cuarto, él dijo, se va todo el mundo de aquí. Y sacó a todos los sirvientes y se quedó solo con Tamar. Y la forzó y la violó. Y abusó de su propia hermana carnal. Y después la Biblia dice, y escuche esto, el incesto es un pecado tan aborrecido por Dios que el que lo comete, la conciencia le da un remordimiento que hasta lo hace matarse. Porque mire, dice la Biblia que Amnón, de la misma forma que antes amaba a Tamar, su hermana, una vez que realizó el acto, la aborreció, la odiaba, que no quiso más saber de ella, le cogió asco. Y entonces la tiró fuera de la casa y la menospreció. Y la pobre mujer se tuvo que ir rompiéndose el vestido, una túnica de colores que usaban las mujeres vírgenes. Y tuvo que romperse la túnica para decir que estaba violada. Allá la agarró su hermano Absalón y la metió en su casa y dijo, quédate calladito, no digas nada. Sigue la estrategia. Porque yo le hablé a ustedes la semana pasada lo que se llama premeditación alevosía. Y la premeditación alevosía que usó David para destruir a Urías, ahora se le transmite también a Absalón. Y Absalón dice, quédate tranquilita aquí en casa. Y un día, pasaron 2 años. Oye, cuando aparentemente todo se había acabado, viene Absalón y le dice al rey, papá, yo quiero que me deje ir a todos mis hermanos a una fiesta que vamos a tener. Quiero que toda mi familia vaya conmigo. Y el rey le dijo, no, pero es que eso es mucha carga para ti, porque somos demasiado de muchos. No, que vengan todos. Pero el rey no fue y mandó a sus hijos. Y cuando llegaron allá, ya Absalón tenía la premeditación hecha, tenía todo preparado y allí mismo le dieron muerte a Amnón y lo mataron. Mataron al hijo, el segundo muerto de la casa. Pero eso no se queda ahí. Absalón entonces se tiene que ir a huir y luego regresa. Y cuando regresa, Absalón se subleva y le quita el trono a su propio padre. Absalón es este hombre que tiene una sagacidad o una astucia diabólica. De esos que hoy en día que le dicen tumbapolvo o que le dicen lambeojo. ¿Se acuerdan? De esos que son así. En otro país le dicen limpiasaco. Pues mire, como le digan, Absalón se paraba frente al palacio y cuando la gente venía a consultar al rey, él los llamaba aparte y le decía, ¿qué tú tienes? Tal problema. Qué pena me da contigo que allá adentro no hay quien te oiga. ¿Quién me hiciera mi rey sobre Israel? Entonces sí que yo te iba a contestar. Y los abrazaba y los besaba. Oiga, y así con esa astucia se fue ganando el corazón del pueblo hasta que formó un grupo que ya lo querían más a él que al mismo rey. Porque el propio hijo, oiga, ¿sabe el dolor para un padre? De que su propio hijo sea su mejor traidor, su mayor traidor. Porque ahora su propio hijo está dividiéndole el reino, está ganando el corazón del pueblo y haciéndole ver al pueblo como que David era malo y que él era bueno. Eso es terrible. Ay de los padres que los hijos los traicionan, ¿verdad que sí?
Es doloroso para ellos. El dolor de David siguió. Se murió el muchachito. Violan a su hija. Matan a Amnón. Ahora se subleva Absalón. Y Absalón llega el momento, hermanos, que se subleva al grado que divide el pueblo. Se lo lleva, se va a Hebrón para allá nombrarse como rey. Y se forma una división terrible en el pueblo. Y entonces tuvo que haber guerra. Aunque David no quería. Y David lo que hizo fue que se fue a huir. Se fue a huir. Sí, hermanos. Creo que hasta el Salmo 41 lo tuvo que escribir David en ese momento cuando huía de Absalón, su propio hijo, porque le iba a quitar la vida. Absalón estaba dispuesto a matar a su padre. Y David, aún con el amor que tenía, le dijo a ellos: no lo maten a mi hijo. Aunque haya guerra entre el pueblo, cuiden a mi hijo, que nadie lo mate. Pero no, ¿qué pasó? Que la Biblia dice, mire, yo me sorprendí de eso. La Biblia dice que Absalón era bello. Dice que la belleza de él era desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. ¿Usted sabe lo que es eso? Quiere decir que si estuviera en el libro de Guinness, Absalón hubiera sido el hombre más bello de la historia. Porque la misma Biblia dice que desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza era perfecto, era bello. Y esa belleza hizo lo mismo que hizo con el diablo. Que el diablo, por ser una creación de Dios, un ángel tan hermoso, se sublevó y dividió a los mismos que estaban a favor de Dios en el cielo. Y hasta hoy estamos pagando las consecuencias. Pues mire, Absalón, con esa salamería que tenía, empezó a ganarse el pueblo, y David tiene que irse del trono y huir. Y se forma la guerra, pero él tenía, dicen, escucha bien, que Absalón se dejaba crecer el pelo, y que todos los años, a fin de año, era que se recortaba una vez al año. Y que el pelo pesaba 2 ciclos. O sea, que tenía un pelo tan grande que pesaba, y pesaba en el pelo de él todos los años, cada vez que se recortaba. En este tiempo, cuando él se subía contra el rey, él tenía el pelo largo, tenía unas guedejas, como unas trenzas. ¿Y qué pasa? Que cuando va en el medio de la batalla, porque se formó la batalla, empezó Joab con el pueblo a pelear contra él, entonces se fue corriendo montado en un asna, y cuando va huyendo pasa por debajo de una encima o de un arbusto. ¿Y qué pasó? Se quedó encajado por las trenzas del pelo. Y la Biblia dice que se quedó colgando entre cielo y tierra. O sea, se quedó guindando, porque el burro, patita para que te quiero. Cuando el burro escuchó el ruido de espada sonando, el burro pasó corriendo de largo y lo dejó colgado. Y pasó un hombre y lo vio, y vino donde Joab y le dice: Joab, allá está Absalón colgando por el pelo, y tú no lo mataste. No, yo no lo voy a matar, porque yo oí la voz del rey cuando dijo que nadie tocara a su hijo. Ajá. Y ahora fue Joab y lo traspasó, lo mató, puso gente a su alrededor y lo mataron, y lo enterraron, le pusieron piedras encima, lo desecharon como lo que él era. Ahora el dolor de David aumenta cuando vienen los siervos a traer la noticia, y viene uno llamado Ahimaaz, y Ahimaaz era hijo del sacerdote. Y viene Ahimaaz, y cuando viene corriendo a dar la noticia, Joab le dijo: no corras, porque la noticia que tú llevas no es buena. El rey no te va a pagar nada bueno por la noticia que llevas es buena. Y él dijo: sea como fuere, yo correré. De ahí otro mensaje, ¿ves? Sea como fuere, yo correré. Y ahora vino Joab para librar la vida de Ahimaaz, y manda a un etíope. Y el etíope se va corriendo, y Ahimaaz llega primero. Pero cuando Ahimaaz llega, dice: paz, sagacidad, astucia, paz. Y ahí entra el etíope, y el rey le dijo: ¿qué pasó? Vengo a traer informe de la guerra. Cayó el pueblo, y mi hijo Absalón, tu hijo Absalón, como él, así sean todos tus enemigos. La Biblia dice que entonces David daba gritos. Se oía del palacio: ¡ay, Absalón, hijo mío Absalón! Y David comenzó a sufrir la muerte de su hijo, porque aunque había sido traidor, él seguía siendo padre. Para resumirle, si usted se pone a mirar, si usted va a leer el libro de Segunda de Reyes, o sea, Primera de Reyes, que va a encontrar la continuación de Segunda de Samuel, usted se va a dar cuenta de un montón de cosas que le sucedieron a David que no debían haberle sucedido. Todo porque en el tiempo de la guerra se había quedado en el terrado. Así es que hay peligro cuando en el momento de tú pelear la guerra espiritual descuidas tu vida y te entretienes en otras cosas que te pueden llevar al pecado. Las consecuencias te siguen. Lo más triste es que, fíjense, hermanos, cuando ya David estaba por morirse, ya estaba viejo, fíjense bien,
David sufría lo que llama la ciencia hipotermia. La hipotermia es cuando ya tu cuerpo no produce calor. Yo sufrí de eso cuando estaba en mi enfermedad y recuerdo que era un frío que yo sentía como si estuviera metido en hielo. Era una cosa increíble, me tiraban cuantas frisas encima y mi cuerpo no se calentaba. Eso es hipotermia. Pues mire, David, viejito ya, sufriendo de hipotermia, tuvieron que buscar una jovencita para que estuviera al lado de él, que se acostara al lado de su cuerpo y que con su calor lo calentara. Y aún en esa situación, todavía ya David por morir se levanta otro de sus hijos llamado Adonías y le usurpa el trono. ¿Sabe lo que es eso? O sea, cuando la maldad es cometida por un hombre, la misma maldad te va a perseguir hasta tu misma muerte. Y Adonías se levanta y usurpa el trono. Así es que David tuvieron que luchar, levantarlo de la cama, y ahí apareció Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿no dijiste tú que era Salomón, el que iba a reinar en tu lugar? Sí, eso fue lo que yo dije. Y entonces, ¿por qué Adonías está reinando? Y ahí el rey, ya casi muerto, lo último que hizo fue proclamar a Salomón como rey y que el pueblo entero lo reconociera, para entonces él poder morir tranquilo. ¿Qué sucede, hermanos? En conclusión a estos 5 capítulos, quiero decirle, la vida de David puede estar representada en mí, Eliasín Torres. La vida de David puede estar representada en cada uno de los que están aquí presentes y los que ven por las redes. Tú fuiste llamado y escogido por Dios. Las tentaciones te seguirán todos los días de tu vida, pero la vida espiritual va por encima de todas las actividades seculares y físicas. Si en el momento de tú servir a Dios utilizas tu tiempo para otras cosas que no son las del Espíritu, puedes cometer el error de pecar como lo hizo David. Porque era tiempo de guerra y era tiempo de estar en el ejército de Dios peleando las batallas de Jehová y no estar durmiendo hasta las 6 de la tarde en la cama. Porque la Biblia dice que cuando David se levantó ya el sol estaba poniendo. Así que David ese día quedó y se puso a dormir. Y ahí fue cuando se puso a pasear en el terrado y vio a Betsabé. Y ahí cometió el pecado que cometió. Ese pecado trató de ocultarlo y trajo secuelas. Hasta su muerte David sufrió. El mensaje de hoy y de estas 5 semanas es una voz de alerta de parte de Dios para sus hijos, para su pueblo, a que le demos más importancia a las cosas espirituales, que busquemos más a Dios de todo nuestro corazón y que preocupemos nuestra alma. Vamos a preocuparnos por darle a Dios el tiempo que a Él le corresponde. Y cuando sea tiempo de orar, no lo utilices para estar metido en las redes. Que cuando sea tiempo de ayunar, ven al ayuno con tu congregación y no te vayas para Plaza Las Américas a comprar ese día. Que cuando sea domingo, hora de estar en el culto, ven a la casa y glorifica a Dios y después complace las cosas que te tocan complacerte a ti mismo. Haz lo que tienes que hacer todo su tiempo, porque Eclesiastés es claro y dice: todo tiene su tiempo. Dios es un tiempo para trabajar, es un tiempo para dormir, es un tiempo para comer, es un tiempo para asear tu cuerpo, es un tiempo para estudiar, es un tiempo para trabajar, es un tiempo para morir. Pero ¿quién detendrá el tiempo? Solamente tus acciones. Si tú no haces o yo no hago la voluntad de Dios, mi vida corre el riesgo y el peligro de en un momento dado caer en una tentación, y esa tentación me puede obligar a cometer pecados como el que cometió David. Codició, adulteró, premeditó, cometió alevosía, asesinó a un hombre inocente, trató de tapar su pecado y las consecuencias le llegaron. Dios le dictó sentencia. Que Dios tenga misericordia de Eliasín Torres. Que Dios tenga misericordia de cada uno. Diga su nombre, dígalo. Dígalo. Porque usted no es más alto que yo, ni yo más alto que usted. Estamos todos en el mismo barco, remando a la misma velocidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a valorar la salvación que a Cristo le costó la vida en el Calvario y que derramó su sangre por nosotros. Que Dios le bendiga. Dios le guarde. Adelante y mucho cuidado con la salvación de nuestra alma. Gloria al Señor. Amén.